El estadio A tiene factor de riesgo, no ha tenido eventos, y el estadio B tuvo un infarto, pero está asintomático, y empieza a estar sintomático a partir del estadio C, que llamamos aquí, de insuficiencia cardíaca 6D. Este paciente es leve y el D, por supuesto, como lo dice la diapositiva, severo. Entonces, la enfermedad tiene una evolución dinámica, y ustedes pueden ver que, digamos, de estar estables, entre comillas, de esta situación, son pacientes siempre comórbidos, con lo cual cualquier situación puede ser causa precipitante de ingreso al hospital, lo deteriora y lo puede llevar a una situación crítica. Esto es un viejo diapositivo ya de unos años, que para mostrar que el deterioro de la función ventricular de la insuficiencia cardíaca con el reingreso al hospital conlleva deterioro, en este caso renal, el famoso síndrome cardiorrenal, pero que en realidad se deteriora todo el organismo. El deterioro, cada internación del hospital es multiorgánico. Esto es una película hasta el 2050, lo que sería la población argentina si no hay otra pandemia, y ustedes pueden ver a la izquierda de ustedes los hombres y a la derecha las mujeres. Y ustedes pueden llamarle la atención que ya para la población añosa la mujer no sobrevive. Fíjense, sobre todo después de los 80, no sobrevive porque nosotros los hombres morimos más jóvenes por eventualmente los eventos coronarios que desde el punto de vista lo tenemos nosotros. Entonces vamos a presentar este caso, una mujer añosa con múltiples factores de riesgo, el tratamiento antihipertensivo, es una fibrilada crónica, anticoagulada y EPOC, o sea, comórbida, como se ven en estas poblaciones. La paciente comienza en las últimas horas con disnea progresiva a clase funcional 4, en pocas horas ingresa al hospital en ortopnea y el motivo de consulta. Al ingreso estaba hipertensa, fibrilación auricular aproximadamente 100 por minuto, frecuencia respiratoria, estaba afebril, desaturaba a 86 y corregía con máscara 93, la mecánica regular, crepitantes bivasales, ingurgitación yugular con colapso parcial, edemas y la placa, vemos una placa de frente con distribución iliofuga y algunas imágenes algodonosas. En el eco, ustedes pueden observar algo muy interesante, que es un eco con ventrículo chico, hipertrófico y función conservada, FEIT 55. Y el electro, por supuesto, muestra lo que habíamos mencionado, el antecedente de la fibrilación auricular, hipertrofia ventricular izquierda, y entonces esta paciente ingresa al hospital con insuficiencia cardíaca aguda, primer episodio, un ejemplo de nuevo que suele ser la población con función ventricular conservada. El tratamiento convencional, en este caso, digamos, básicamente, después lo vamos a ver porque ponemos primero vasodilatadores, furosemida en segunda instancia, la máscara que ya la habíamos puesto en la guardia, y los tratamientos del EPOC asociados a la emergencia que suele de esquema utilizarse. El segundo paciente es un paciente de 61 años, diabético, múltiples factores de riesgo, historia previa de angioplastia por infarto en el territorio ascendente anterior hace 2 años. Por supuesto, estaba tratado para disfunción ventricular posinfarto, digamos, prevención secundaria, y evoluciona con disnea progresiva, deterioro de la clase funcional en las últimas semanas. O sea, este paciente ya tenía historia previa con deterioro progresivo e ingresa a la guardia en clase funcional 4, digamos, en disnea ortopnea. Al examen estaba hipotenso, pero es fundamental, con buena perfusión conservada, perfusión distal conservada. Bueno, las variables biológicas, y desaturaba, regular mecánica ventilatoria, crepitantes bivasales, ingurgitación, pero no tenía colapso, y signos de congestión periférica. El ecocardiograma, que está por acá, muestra entonces un deterioro, digamos, un eco con ventrículo dilatado. Ustedes pueden ver todo el septum, este ventrículo izquierdo, en 4 cámaras, todo el septum afinado, infarto de la cara anterior, como mencionamos hace 2 años, que se ve en el electro, infarto de la cara anterior. Entonces, y el bloqueo anterior en ritmo sinusal. Entonces, este paciente, digamos, con historia previa, ingresa con deterioro progresivo, pero llevaba más de 3 semanas de evolución. Tratamiento convencional, en este caso ya la furosemida fue con dosis mayores, luego el NTG, por acuérdense, la presión estaba borderline, el BNI, y el tratamiento convencional, le bajamos las dosis de los beta-bloqueantes. Esto después lo podemos charlar en la recomendación de las guías que hacemos con los beta-bloqueantes y los bloqueantes de neurohormonales. Entonces, estos son 2 pacientes diferentes. Esta paciente, como mencionamos, añosa, múltiples factores, ingresa bruscamente con insuficiencia cardíaca, función conservada. Este señor con infarto previo, deterioro funcional,
en semana y mala función ventricular. Estos pacientes tienen diferente fenotipo fisiopatológico. Esto digamos, lo destacan las dos últimas guías. Por supuesto, a la izquierda el eco de la paciente nuestra con FEI conservada, insuficiencia cardíaca con FEI conservada. A la derecha, nuestro paciente hombre con insuficiencia cardíaca con FEI deteriorada. Entonces las guías basan en la FEI para el fenotipo, además de la clasificación, si hablamos frente a un paciente con FEI conservada o está deteriorada. Y en el intermedio, claro, los grises, FEI entre 41 y 49, hablamos de disfunción ventricular intermedia. Entonces, ¿cómo definimos lo agudo? Dos formas prácticas. Es un rápido inicio de síntomas y síntomas consecuencia de disfunción ventricular aguda que suele amenazar la vida y requiere tratamiento urgente. Primer concepto clínico. Este tipo de paciente requiere hospitalización urgente. Puede presentarse con o sin síntomas previos, 30%, un tercio de nódulos, como nuestra paciente mujer, o disfunción ventricular aguda, como pasa en los síndromes coronarios agudos, o la toxicidad por fármacos no oncológicos, o la miocarditis, como vimos frecuentemente en la pandemia con COVID, o insuficiencia valvular, en el caso de la endocarditis y otras situaciones de emergencias cardiovasculares, o sea, agudo. Se define de otra forma, es más sencilla, pero con un cambio rápido y gradual, y los signos de insuficiencia cardíaca, pero que genera necesidad de internación. Esto como clínicos se lo tienen que dar. No hay tiempo que perder porque estos pacientes se nos mueren en pocas horas. Tratamiento urgente, alta tasa de mortalidad y reinternaciones. Como decía la epidemiología, bueno, la insuficiencia cardíaca aguda es una de las primeras causas de hospitalización en pacientes añosos en el mundo occidental. La primera causa de hospitalización y de egresos de pacientes añosos. Y a pesar de los avances en tratamiento, mantiene una elevada mortalidad con gran problema en lo que tiene que ver el costo y el impacto en la salud de estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de mortalidad, hablamos de esto. Fíjense los números. Mortalidad hospitalaria casi por infarto, 4 al 8%. A los 30 días, 6 meses y al año, progresión de reinternaciones y mortalidad, llegando a la mortalidad al año acumulativa entre el 30 y 35%. O sea, 1 de cada 3 pacientes, si no tratamos adecuadamente, se nos muere al año y el 2 tercios de los pacientes se los reinternan. Pero reinternación es sinónimo casi de mortalidad. Así que esto es clave en lo que vamos a ir discutiendo. Nosotros, ¿qué vimos? La mortalidad acumulada, acá al hospital dijimos 8%, acá abajo, y mortalidad acumulada al año, vimos estos 1.800 pacientes, casi el 30%. Entonces, estos números chequeados contra la literatura es muy similar, depende un poco de la población que uno va incorporando, por supuesto. Cuanto más años y graves son, la mortalidad es más alta, como siempre. Bueno, la clasificación uno puede tomar esta, que es interesante porque nos da un poco el fenotipo clínico. De nuevo, como dijimos, debutan en forma aguda, un tercio, la dividimos en dos grupos de pacientes. El vascular predomina el momento de la poscarga, en presencia no de difusión ventricular, como era nuestra paciente mujer, y la miocárdica, deterioro contráctil agudo, como puede ser una miocarditis o un síndrome coronario agudo. O sea que el paciente con infarto y su infarto extenso debuta también con insuficiencia cardíaca aguda, entonces en este caso por infarto, digamos que es insuficiencia cardíaca de nuevo que el contexto del infarto agudo. Y después el paciente que vimos, hombre, insuficiencia cardíaca crónica, es un 70 aproximadamente por ciento, y que ahí lo dividimos de acuerdo a la presión arterial, datos muy sencillos. Si está hipertenso o normotenso, como nuestro paciente estaba aquí, siente sistólica, o hipotenso, chocado, como vamos a ver los más graves. Y de acuerdo a la función, a la FEI, a la función ventricular, como dijimos en los 3 grupos. Entonces, esto tiene valor pronóstico sin duda. Se ha publicado hace unos años, están los datos de la Sociedad Europea, y ustedes pueden ver, estas son las formas de presentaciones congestivas. La mortalidad oscila entre el 5 y el 8 y el 9%, pero sin duda la que se lleva todos los premios es el shock cardiogénico, que la mortalidad ronda entre el 40 y 50% en el hospital. Con lo cual la presentación clínica sin duda tiene valor pronóstico. Y la curva de seguimiento, como ustedes pueden ver acá, todas las formas congestivas, mortalidad parecida, y por supuesto dentro de este grupo la más severa son los pacientes con edema agudo de pulmón y eventualmente disfunción ventricular, obviamente, y por supuesto, como decíamos, el shock cardiogénico. Entonces, cuando ustedes están en la guardia, vamos a tratar de elaborar cómo hacemos para evaluar a estos pacientes.
Entonces, este es el cuadrante de Stevenson, ya conocido hace 10 años, que lo que hizo Stevenson fue tomar varios pacientes y hizo la correlación con los cuadrantes hemodinámicos con la curva de función ventricular. Entonces, si ustedes ven en las abscisas la presión de fin de diástoles y en las ordenadas, o sea, en la horizontal, el índice cardíaco, nos quedan 4 cuadrantes. Todo lo que está por arriba de la horizontal son pacientes bien perfundidos, o sea que están calientes. Y aquí, de acuerdo a la presión de fin de diástoles, se dividen a la izquierda pacientes hemolíticos, o sea, caliente y seco, y a la derecha pacientes calientes, bien perfundidos, pero húmedos, en edema agudo de pulmón. Y por abajo están todos los pacientes comprometidos, chocados, pero la diferencia está en que el paciente que tiene wedge baja, ese obviamente es un paciente que se llama frío y seco, o sea que está frío porque está hipoperfundido, pero seco porque no tiene edema agudo, no tiene congestión. Habitualmente estos son pacientes hipovolémicos o que están con sobredosis de medicamentos o tienen alguna situación que los llevó a una situación de hipotensión eventualmente y de shock. Lo habitual también aquí, la pérdida de hemorragia digestiva, de todo lo que sea pérdida de volumen. Y a la derecha, el más grave de todos, obviamente, como le mostraba, el que se lleva las palmas de toda la mortalidad, que es el shock cardiogénico, o sea, son fríos y húmedos. O sea, obviamente índice bajo, 2,2 y wedge arriba de 18. ¿Qué hacemos con esto? ¿Que nos sirve para algo? Sí, sirve para mucho. Este cuadrante, estos 4 cuadrantes hemodinámicos nos sirven para orientar el tratamiento rápidamente, como dijimos. La presentación clínica, los 4 cuadrantes. Entonces, si yo tengo pacientes congestivos, dijimos de 18 hacia la derecha, entonces tenemos todas estas herramientas que vamos a repasar, vasodilatadores, diuréticos, básicamente para descongestionar a estos pacientes. Y por el otro lado, para mejorar la función ventricular, lo que llamamos las drogas inotrópicas, que ahora vamos a revisar. O sea que para cambiarlo de cuadrante hacia arriba, los inotrópicos, y para desplazarlo a la derecha, vasodilatadores y diuréticos. Entonces, fíjense con 2 preguntas el algoritmo de tratamiento que también lo tomó la SAC, que no es complejo, simplemente el paciente ingresa. Ahora, esto está, lo que yo le mostré en los cuadrantes, ahora pasamos al algoritmo, que en breve con la inteligencia artificial van a poner ustedes las variables y la inteligencia artificial o el chat GPT les va a decir qué hacer. Pero ustedes están viendo el paciente, ¿está claro? Entonces, primera pregunta, ¿presencia de congestión, sí o no? Entonces, si es sí, vamos por este lado. Congestión, paciente húmedo, como dijimos, congestión húmedo. Segunda pregunta, ¿adecuada perfusión periférica? Sí, no. Vamos por sí. Entonces, están bien perfundidos. Entonces, estamos frente a pacientes calientes y húmedos. Habitualmente la presión arterial, entonces, está normal o elevada, también perfundido. Vamos por la derecha. Tipo vascular, como nuestra mujer que le mostré, redistribución de fluidos y obviamente aumento de la poscarga aguda, hipertensión arterial. Este paciente lo tratamos inicialmente con vasodilatadores y diuréticos en menor escala. Vamos por el otro lado, tipo cardíaco, paciente con historia previa. La diferencia con esta mujer es que este paciente tiene disfunción ventricular, esta tenía fe conservada, disfunción ventricular, esto es el mecanismo fisiopatológico de retención hidrosalina. Con lo cual aquí la conducta es mucho más agresiva de lo que tiene que ver con los diuréticos. Después vamos a ver las formas de administración. Entonces, diuréticos para descongestionarlo, para intentar balances negativos rápidamente, vasodilatadores y después otras herramientas que vamos a ir discutiendo. Entonces nos paramos acá. La segunda pregunta dentro de la perfusión periférica. ¿Tiene adecuada perfusión periférica? Ya estaba congestivo. No. Entonces nos pasamos al otro lado. El paciente está frío y húmedo, o sea, hipotenso, pero está mal perfundido. Húmedo porque dijimos que ya está congestivo, venimos de arriba. Presión arterial menor de 90, el más grave de todos. Sí. Entonces acá estamos frente al shock cardiogénico, este paciente requiere rápidamente ingresar a UCO o a UTI y obviamente este paciente es el que más invadimos, vía venosa, ARM y muy probablemente donde más se utiliza el SORNAS todavía y todo el tratamiento farmacológico de sostén, tanto inotrópico como activo. Por el otro lado, si no está hipotenso, bueno, le tratamos la congestión con vasodilatadores y diuréticos, dependiendo también la función ventricular y la historia previa. Vamos para arriba, presencia de congestión, estábamos parados acá hoy. Presente seco, si es sí, segunda pregunta, ¿cómo está la perfusión periférica?
está bien. Entonces el paciente caliente y seco, este paciente que yo marco acá, caliente y seco, es un euvolémico. Entonces probablemente había que ajustar un poco el tratamiento y es un outpatient, un paciente manejar ambulatoriamente, bajo, digamos, sin ningún inconveniente, no tiene criterio de internación, bajo ningún concepto. Y el otro lado sí, paciente frío y seco, es el que yo les decía de hipovolemia o pérdidas de volúmenes que hay que reponer, muy probablemente. Bien, entonces, vamos ahora a revisar qué niveles de evidencia tenemos con el soporte farmacológico. Entonces acá tenemos, vamos a empezar conceptualmente, inotrópicos y vasodilatadores. ¿Qué dicen las sociedades? ¿Dónde se indica inotrópicos? Entonces las indicaciones de inotrópicos donde hay consenso es donde el paciente está hipoperfundido, hipotenso, con bajo gasto, con aumento de las presiones definitivas, o sea, mala función ventricular y con mala perfusión, hipotenso, mala función ventricular. Por supuesto, en estadios terminales, y la infusión intermitente como otras situaciones clínicas no están avaladas por las clínicas, por la guía de práctica. La europea dice lo mismo, traducido de otra manera, bajo gasto, con hipoperfusión, ventrículos con mala función. Entonces, con un nivel menor de evidencia para la europea, pero obviamente tiene ahí acorde con el mismo grupo de pacientes que la americana. Y después los vasodilatadores, por supuesto, fíjense qué interesante, estamos acá abajo. Las dos americanas, tanto el nitrocusato como la nitroglicerina y el nesitide, lo ponen con el mismo nivel de evidencia. Tanto que esta droga fue una vedette durante el principio de este siglo, bueno, quedó en el mismo nivel de evidencia. Acuérdense que el nesitide es BNP recombinante. Nada, es igual que nitroglicerina y nitrocusato y la misma indicación. Vasodilatador de la misma indicación en Argentina, los que más usamos, obviamente, van a ver después como mostremos nitroglicerina o nitrocusato, con las limitaciones que ellos tienen. Y por supuesto, en pacientes con congestión, sin shock. Ojo, cuidado con esto. Cuando hablamos sin shock, nosotros ingresamos un paciente en el cuadrante superior, digamos, húmedo y bien perfundido, o sea, caliente y húmedo, nunca lo que nos puede pasar es hipoperfundirlo. Nunca lo podemos hipoperfundir. O sea que el tratamiento con diuréticos y vasodilatadores es de regla que tiene que estar controlado en una unidad de terapia intensiva, porque lo que no podemos hacer con este paciente es la mala praxis, que es que pasarlo de cuadrante y del deterioro que sea por la práctica nuestra. Entonces, cuidado con la perfusión periférica, siempre. Entonces, el manejo de volúmenes, como decíamos recién con los diuréticos, que ahora vamos a ver y qué novedades puede haber acá, los vasodilatadores para el manejo de las cargas ventriculares y los inotrópicos, con diferentes mecanismos que ahora revisamos. Diuréticos continúan siendo los tratamientos fundamentales para la insuficiencia cardíaca aguda, para la descongestión y los balances negativos en dosis suficiente. Por supuesto, el objetivo, como dijimos, es aliviar la congestión, es el tema de la mayoría de nuestros problemas, la mayoría de nuestros pacientes, pero tener cuidado con la disfunción renal que podemos generarles también. Con el tema, dos cosas, la hipotensión arterial y la disfunción renal. Entonces, esto tiene que estar muy monitoreado adecuadamente y diariamente. Las altas dosis de diuréticos pueden, digamos, eventualmente actuar más rápido, pero tienen el inconveniente que ahora les voy a mostrar. Nos seguimos basando en este estudio, ya hace muchos años, ya más de 10 años, fíjense, el DOSE fue publicado, chequeó cómo se verá la mejor forma de administración de los diuréticos de ASA, en este caso furosemida, en bolo o continuo, o baja dosis y altas dosis, y fíjense, los puntos finales no hubo diferencias. Tanto en el nivel de dosis, bolo, como en la forma de administración, bolo continuo, baja y alta dosis. Pero ¿qué pasó con la alta dosis? Hay significativamente aumento de la pérdida de seguridad. Hubo más insuficiencia renal, obviamente, por lo cual la alta dosis es digamos, una llamada de atención para este manejo. Entonces, las guías se basan en esto, como dicen aquí, bueno, los diuréticos, el más utilizado en Argentina es la furosemida, pero también disponemos de estos dos, y eventualmente el listado que podrían estar asociados en la indicación de asociar diuréticos en pacientes más resistentes. Entonces, sin duda, como les dije, sobrecarga de fluidos congestivos, siempre monitoreando la función renal y el ionograma. Para los pacientes con paciente interesante, esto es interesante. Paciente, ¿cómo regular la dosis? Si el paciente viene tomando medicación, entonces la indicación de la primera dosis es como mínimo, acá hay un pequeño, digamos, de desacuerdo, pero por lo menos la dosis inicial, la que el paciente traía oral, la pasar a la endovenosa o duplicarle la dosis que traía oral. Esto es un poco el esquema de tratamiento, de 20 a 40 miligramos,
y eventualmente o bolos cada 6 horas o el tratamiento en continuo, intravenoso de forma continua. Y por supuesto, la asociación de diuréticos en los pacientes más refractarios y la espirulactosa, los bloqueantes de aldosterona para evitar la hipocalemia, que después al alta va a ser una de las piedras fundamentales esto. Entonces, un comentario más. La diferencia entre bolo y infusión continua, ahora vamos a ver qué usamos en Argentina, pero digamos, hay algunos autores que dicen que la administración continua, que no genere, que con una muy buena enfermería, no genera mayor inconveniente, y por otro lado baja el riesgo de toxicidad en la administración versus la administración de bolo. Eso los randomizados, los efectos colaterales, digamos, fueron similares, pero digamos, ustedes lo pueden llegar a leer en la literatura, que algunos prefieren directamente en estos pacientes la administración en dosis continua. Esto es la novedad del año pasado, que fue que asociar, como la acetoazolamida, un inhibidor de la diglasa carbónica, a los diuréticos de ASA, en este caso un estudio randomizado, 520 pacientes, demostró una mejoría del punto final, la mejoría del 46% más que solamente administrar el diurético de ASA. Todo, digamos, piensan que es un randomizado, con lo cual estaba todo balanceado. Entonces la acetazolamida demostró más rápida descongestión en las primeras 72 horas. La administración de la acetazolamida potencia, o sea, mostró que potenció el efecto de los diuréticos de ASA tomado a 72 horas. Con lo cual, ya lo toma la guía, en agudo, la acetazolamida se indica asociarla a diuréticos de ASA para aumentar la velocidad de descongestión, o sea, aumentar la velocidad de balance negativo de estos pacientes, sin aumentar o sin pérdida del riesgo y sin pérdida de la seguridad. No hubo, en cuanto a efectos colaterales, muy similares. Con lo cual, esto ya, digamos, tiene consenso en todas las guías. La otra alternativa de pacientes refractarios es lo que llamamos la ultrafiltración venovenosa, que en nuestro caso lo utilizamos, vamos a ver, 5% o menos. Las ventajas son: no genera activación neurohormonal, alivia, por supuesto, la descongestión, disminuye la poca y no deteriora la función renal. Y las desventajas, todo lo que tiene que ver con la limitación del problema, que es todas las complicaciones de las vías periféricas de infección, sangrado, con lo cual, debido a la pérdida de seguridad de este procedimiento, es que se toma, en todas las guías queda la ultrafiltración para aquellos pacientes refractarios al tratamiento de diuréticos escalonados. Entonces, no es de rutina, sino que es una herramienta en los pacientes refractarios. En cuanto a vasodilatadores, estos ya son drogas que conocemos hace muchos años, son drogas que manejan la pre y poscarga. Tengan bien claro que no descongestionan al paciente, por eso las drogas vasodilatadoras van asociadas en los pacientes congestivos a los diuréticos, y el perfil sí que va fenotípico, como le mostraba a la paciente, la crisis hipertensiva o, digamos, aumento de la poscarga aguda, sí, que básicamente redistribución de flujo genera, pero por aumento de la poscarga en pacientes con función conservada, el vasodilatador es la droga de primera elección. En los congestivos, asociado a diuréticos, siempre que la presión arterial esté igual o mayor a 100. En el caso de las guías van a decir, bueno, mayor a 90. Esto es, digamos, es una pequeña diferencia en las guías. Otras hablan de esas cifras. Con lo cual, acá tenemos las tres: nitroglicerina, nitrogluciato y neseditilio. Entonces, la nitroglicerina es un dador de óxido nítrico, el dinitrato por los vías son igual, pero obviamente preferimos la vía endovenosa en estos pacientes hasta estabilizarlos. Y la neseditilio, acuérdense, lo mismo, digamos, en cuanto a la dosis, tiene una dosis de molo y infusión, pero tiene más incidencia de falla renal en la neseditilio, a pesar de todas las fichas que hace unos años teníamos puestas, porque se trata de BNP recombinante. Entonces, bueno, pero digamos, la indicación de cualquiera de estas tiene el mismo nivel de indicación. Y las limitaciones de nitroprusiato, que lo conocemos hace más de 40 años, que tiene que ver con la toxicidad. Pero es una droga fantástica. Los inotrópicos, esta es una revisión reciente que se la recomiendo, de hace un año y moneda, donde, digamos, clasifican los inotrópicos de acuerdo al mecanismo. Entonces, en mitotropos, los que actúan en el sarcómero; los calcitropos, que actúan en el metabolismo del calcio, que son los inotrópicos que más usamos, como la dobuta, la norepinefrina
y los sensibilizantes de calcio como el levosimendan o los inhibidores de fosfodiesterasa como la milrinona. Todos actúan intracelular y el caso del dobutamida lo hacen en la membrana celular. Después los nuevos inotrópicos ya son por vía oral como el omecamtiv, que actúa sobre la actomiocina acelerando, pero estos son drogas por vía oral, no endovenoso para el agudo. Por supuesto, el paciente, como dijimos, shock y hipotenso bajo gasto. La intención es bajar los periodos que más, lo que más digamos, podamos tener, porque acuérdense que los inotrópicos por sí mismos también son tóxicos, traen daño miocárdico y o arritmias. O sea que el menor tiempo que se pueda utilizar, bienvenido. Por supuesto, el paciente más complejo, más grave, se puede utilizar perfectamente beta agonista, o sea, dobuta más milrinone, o dobuta más el sensibilizante del calcio y los vasoactivos, noradrenalina. Estos son los pacientes más graves y que eventualmente están como puente al trasplante o puente a dispositivos. Bueno, digamos, estos son los que eventualmente están en áreas de cuidado intensivo y centros de alta complejidad, porque para esperar trasplante, piensen que en Argentina hay 2.200 trasplantes antes de la pandemia. Ahora, después de haber impactado esta historia, no sé cuántos son del año pasado, pero no deben superar 1.000 y pico, ¿no? Anuales, trasplantes anuales. Entonces, el tema de las arritmias fue como también complicación de los inotrópicos. Como les mencionaba, las drogas, cómo utilizarlas. La dobuta no requiere bolo. Si la milrinona, el levosimendan en general nunca usamos bolo porque tiene el efecto vasodilatador periférico. En realidad también estos tres ustedes lo van a ver en la literatura: dobuta, milrinona y levosimendan como inodilatadores, porque son inotrópicos y vasodilatadores periféricos. Y el levosimendan lo usábamos para destetar de los inotrópicos, sobre todo pacientes con dobuta ya de más de 72 horas, porque el levosimendan, sensibilizante del calcio, tiene un efecto residual de casi una semana, por lo menos está descrito. Y por supuesto la nora como vasoactivo de soporte asociado a los pacientes más graves. Fíjense que el metaanálisis, esto ya es clásico hace más de 10 años, cuando Mevasa publicó esto, visto con lo que se llama el propensity score, que digamos, ajusta variables para decir, bueno, puedo analizar desde la utilización inotrópico y ver, digamos, cuál es el que más riesgo puede tener en cuanto a esto es mortalidad en el hospital. Por supuesto, la epinefrina, por eso la epinefrina quedó relegada solamente al paro cardíaco y al shock anafiláctico, punto. La norepinefrina sí se sigue usando como vasoactivo asociado eventualmente a los inotrópicos que mencionábamos recién. Por supuesto, acá, fíjese, la que, digamos, todas tienen aumento de mortalidad, pero el que menor mortalidad trae es el levosimendan. Cuando se randomizó el levosimendan versus dobuta, ya después randomizado no hubo diferencias. Entonces, los inotrópicos en cuanto a seguridad son similares, pero tienen algunas diferencias en cuanto a, digamos, a su perfil farmacológico. Entonces, cuando comparamos nuestros datos de tratamiento, la mayoría usó furosemida, un 40% de vasodilatadores inotrópicos son los pacientes obviamente más grandes, 15%, el BNI en esa proporción, y el ARM obviamente 7.3 o 7.5, lo tengo acá abajo, porque estaba relacionado al paciente más grave, shock cardiogénico 6%. Dijimos la mortalidad estaba en este orden, 8%. Fíjese que estos pacientes están mucho tiempo en el hospital, mediana de 8 días, porque son pacientes complejos y sumamente críticos. Cuando la doctora Soracio hace 10 días presentó esto en el Congreso Europeo, ¿está por ahí? Sí. Mostró de este estudio de 1.800 pacientes casi, las variables de mortalidad, son los marcadores, los predictores de mortalidad intrahospitalaria, los encontramos con que al ingreso, por supuesto, los más graves, hipotensos, que acá entran también los chocados, la hiperglucemia al ingreso, la hiperglucemia como expresión de reactante agudo. Entonces, hipotensión, hiperglucemia, mal pronóstico. La utilización de BNI, pues son los pacientes más graves, y la dosis alta de furosemida. Esto fue muy interesante, el hallazgo que encontramos, porque el punto de corte fue con la curva ROC mayor a 80 dosis diarias, y fue, fíjense, 80% más de riesgo de mortalidad, todo variable, y con esto se arma un score de 0,7, que este score también fue validado. Pero todos los scores tienen que ver con la población que uno usa, eso es importantísimo. ¿Cómo descongestionamos a nuestros pacientes? Bueno, fíjense, el promedio que bajamos de peso, 6 kilos, y
El alta de estos pacientes aprovechamos para darle la medicación que mejor le va a ir y que ya está publicado, obviamente hace unos años, que mejora la sobrevida. Beta-bloqueantes, bloqueantes de renin-angiotensina, antialdosterónicos. Cuando lo comparamos con la dosis previa de internación, obviamente todos estos datos fueron muy significativos a pesar de que no cubrimos todo lo que corresponde. Y cuando lo seguimos estos pacientes, esto ya también coincide con la literatura, o sea, le dimos el alta acá, y todo esto que se llama fase de transición y plató es el peor momento de estos pacientes porque, como yo les decía, fíjense todos los datos de la literatura, hay gran cantidad de reingreso y mortalidad cuando regresa el paciente. ¿Y cuál es una de las variables más fuertes? La congestión persistente al alta. Y esto es un factor crítico que es un problema todavía no resuelto ni por nosotros ni por la literatura, porque fíjense, ¿cuál es el problema del hospital? Dar alta lo más precoz posible. Dar alta de cualquier institución privada lo más precoz. Y esto es un problema, porque cuando yo evalúo a este paciente, fíjense que yo evalúo a este paciente, nuestra reinternación por una de estas variables, 2/3 al año dijimos. Y esto conlleva mortalidad. Pero fíjense una cosa, yo me paro con ustedes acá, congestión, estas son la evolución de la congestión desde que ingresa el paciente hasta que se va de alta. Cuando yo le ingresé estaba en edema de pulmón. Luego el balance negativo lo descongestionamos, bajó de peso 4 o 5 kilos, estamos en el cuarto o quinto día, pero el paciente sigue congestivo. Ya estoy por dar el alta, aquí ya no tiene signos de congestión periférica, pero sigue con presiones ventriculares elevadas. Este paciente, nuestra mayoría le dimos el alta acá y esta fue una de las variables de reingreso, no solamente nosotros, sino en la literatura. Entonces, el objetivo fundamental es esto, el peso seco. Pero necesitamos más tiempo, necesitamos otras herramientas. El BNP puede ser uno de los marcadores, acuérdense que marca cargas. El BNP está publicado, fíjense, cuanto más alto el BNP, la mortalidad, mortalidad la multiplica por 10 al paciente que tiene BNP bajo. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros logramos bajar tanto el BNP como el pro-BNP muy significativo. Pero digamos, aún así todavía estamos con la medicina no demasiado precisa. Y cuando miramos otras variables, como puede ser los datos del eco, ingreso y regreso, y la relación de la función diastólica, la presión pulmonar, el área de la aurícula izquierda como carga, fíjese el hematocrito, laboratorio básico. Y el hematocrito nos marca, también es un marcador de congestión. Aumento del hematocrito cuando lo comparamos con el ingreso, lo mismo que la urea, el hematocrito, el sodio y por supuesto reducción de peso. Pero en eso estamos. Ya termino, me quedan 3 minutos. Estos son todos los estudios publicados del 86 para acá, 4 grupos de tratamiento indiscutible que mejoran la mortalidad. ¿Por qué lo voy a mostrar? Porque el paciente se va de alta y tiene que llevarse la mayoría de estos remedios. En el hospital, el comienzo de la película, esta película sigue. Si yo no le administro el mejor tratamiento, el paciente va a reingresar o se va a morir afuera. Entonces, acuérdense todas las guías, esta es la europea y esta es la americana, coinciden los 4 grupos de drogas, renin-angiotensina inhibidores, beta-blockers, bloqueantes de la aldosterona y glifosinas, como se incorporó en los últimos años. La diferencia entre una y otra guía es cómo administrarlo. Los 4 pilares, y en estos pacientes la mitad son comórbidos, por supuesto antes del alta, evaluar el déficit de hierro, que mejoró no solamente la calidad de vida, sino los reingresos, si el paciente tiene criterios de déficit de hierro, y por supuesto otras comorbidades como la FA, el tercio, 40% tiene FA y también tiene que irse además anticoagulado, y todas las herramientas que tenemos quirúrgicas como para mejorar el pronóstico. Estos son todos los estudios, pero fíjense qué interesante, todos mejoran dentro del mes las curvas de mortalidad, todos. Glifosina, bloqueantes, beta-blockers y la sacubitril/valsartán. Con lo cual, cuando empezó la historia de los 4 grupos, tanto los americanos como los europeos proponían una secuencia de administración que llamaban, digamos, secuencia convencional en 5 escalones, y ya desde el año pasado el acuerdo es secuencia rápida, por esto que yo les mostré. Porque si todos los fármacos actúan rápidamente, ¿por qué no le voy a ofrecer el mejor tratamiento? Entonces, que el paciente mínimo se vaya con 3 drogas del hospital y sea visto rápidamente, con beta-bloqueante, glifosina
y o el ARNI y eventualmente el mineralocorticoide. Dependiendo de la presión arterial puedo empezar con uno u otro en el segundo escalón. Pero sin duda, fíjense que a los 30 días, si yo tengo los 4 grupos de tratamiento, la reducción de riesgo es 75%. No hay discusión. El tema es esto, uno de los problemas que tenemos todavía. Uno de los problemas que tenemos es, bueno, por supuesto, el paciente tiene que irse con todas las indicaciones, y con todo lo que tiene que ver la indicación no solamente de las pautas de alarma, sino, fíjense una cosa, el paciente tiene que ser visto rápidamente. Fíjense que la reinternación, un tercio de las readmisiones fueron dentro de la primera semana post-alta, lo que yo les decía, tiene mayor mortalidad. Estos pacientes se van congestivos. 2 tercios son prevenibles y 1 tercio por inadecuada descongestión, claramente. Pero cuando analizamos los pacientes que reingresaron, la mitad no había accedido a la consulta. No había accedido a la consulta. 1 tercio había sido visto por un cardiólogo y un 15% por ustedes. Entonces, estos pacientes tienen que ser asistidos por un hospital de día que de alguna manera les puede ofrecer por lo menos la etapa de transición de mayor riesgo que la posalta del hospital. Entonces acá hay 5 mensajes. La entidad multifactorial con edad, muerte y mortalidad que tanto insistí debe ser, digamos, reducida con la precisión diagnóstico lo más rápido posible en cuanto a etiología, factor precipitante y comorbilidades. El tratamiento precoz debe orientarse a la corrección del perfil, no solamente el perfil hemodinámico, sino la descongestión correcta al egreso. Las condiciones peralta, por supuesto, en la indicación del mejor tratamiento y tratar de incorporar todo lo que les mostraba de las guías de práctica dentro del mes y el control precoz. Esto tiene que ser, sin duda, hay que organizar los grupos multidisciplinarios como hay en varios lugares de nuestro país. Muchas gracias.